Muy bien, entonces la presentación, los objetivos y vamos a la secuencia. Cuando nosotros tenemos un problema técnico en una empresa, obviamente se discute entre todas las personas que participan para tratar de encontrar una solución. Entonces, ante un problema técnico, generalmente hay soluciones individuales dadas por aquellas personas más experientes. Ese problema técnico, cuando uno quiere que toda la empresa lo tenga, realiza lo que se llama un procedimiento de trabajo. O sea, consigue de alguna forma colocarlo en el papel para que sea esa la forma que la empresa va a resolver ese problema técnico que tenía. Ese procedimiento de trabajo, cuando pasa a ser un problema del mercado en general, termina generando una norma técnica realizada por un organismo de normativo, y entonces sale esa norma técnica para de alguna forma solucionar el problema para todo el mercado. Esa norma técnica, cuando es necesaria ser aplicada en todo el mercado de forma obligatoria por parte de las autoridades de cada país, termina siendo un reglamento legal. Ese es el camino normal de todos los documentos a partir de un problema técnico hasta que pasa a ser parte de la obligación de un país. Entonces, en los documentos técnicos, los documentos técnicos son documentos que tienen una palabra muy clara que se llama, son voluntarios. Son documentos técnicos realizados por personas de mayor conocimiento para exponer en el documento toda su experiencia y resolver los problemas para todas las personas. Entonces, como ser, en Estados Unidos tenemos instituciones como es la NFPA, UL, I3C, que son los ingenieros eléctricos electrónicos, API, el Instituto Americano de Petróleo, ASME, ANSI, que es una institución muy particular, que es la que estudia todas las normas existentes en el mercado americano, ISA, que es la correspondiente a los sistemas de automación, ¿sí? AICHE, que es la Asociación de Ingenieros Químicos Americanos. Todos ellos van generando normas técnicas y son todas instituciones de derecho privado, ¿sí? Quien realiza una norma técnica son instituciones, organismos de derecho privado que reúnen personas que conocen un determinado tema. En Europa, ¿qué es lo que nosotros tenemos en Europa? En Europa tenemos las British Standard, las británicas. Eh, en realidad, antes del mercado común europeo, los países individualmente tenían sus normas, como eran las UNE en España, como eran AFNOR en Francia, como es BDE y DIN en Alemania, como es la IPC en el Instituto Portugués de Calidad, o el Comitato Electrotécnico Italiano en Italia. Todos ellos después se reunieron en la CENELEC, que es el Comité Europeo para la Estandarización de la Electrotécnica, los temas electrotécnicos, que es el tema en particular que a nosotros nos preocupa, ¿sí? Y en las normas internacionales tenemos tres instituciones. La IEC, que es la International Electrotechnical Committee, la ITU, que es la responsable de la parte de telecomunicaciones, International Telecommunication Unit, y la ISO, que es la International Organization para Estandarización. O sea, la IEC cubre todo lo que es electricidad, la ITU todo lo que es comunicaciones y la ISO el resto. Sistema de gestión y todas las normas demás, hasta las mecánicas, son todas vinculadas a la ISO. Dentro de la IEC, que las normas internacionales que se reúnen, tenemos la ISX, que va a ser uno de los temas que vamos a charlar porque es la parte de atmósferas explosivas de las normas internacionales. ¿Por qué hablamos de las normas internacionales? Porque es un proceso de armonización que a lo largo del tiempo ha ido sucediendo. Recordemos que la IEC nació allá por 1904, juntando en un congreso en Chicago un montón de personajes de electricidad, y al día de hoy fue creciendo, creciendo, creciendo. Todavía nosotros aquí en Latinoamérica estábamos con mucha influencia americana, pero de a poquito, para poder intercambiar los productos con el resto del mundo, fue necesario adecuarse a las normas internacionales. Principalmente porque dentro de las bases de sustentación del IEC estaban aquellos países que no querían estar alineados ni con las normas americanas ni con las normas europeas. Entre ellos, los que forman el BRICS. No sé si ustedes ya han escuchado hablar del grupo de los BRICS. El grupo de los BRICS es la base de la IEC
de la ISO y de la ITU, y está formado por los países BRICS exactamente, que son sus nombres: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Correcto. Esos son los países que conforman los BRIC, base de la IEC. Después se agregaron Japón, Australia y otros países que también normalizan todos sus productos de acuerdo a esas normas internacionales. Y después tenemos los documentos legales. ¿Qué es lo que tenemos de documento legal en Perú, como ser? Que es la base, la sede central de Engine Zone. Petroperú es una empresa del Estado que tiene sus propias normas también. Osinermin es la parte del Ministerio de Energía y Minería que también regula muchos de esos documentos legales. Estos son documentos obligatorios, ¿correcto? La Dirección General de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas, tiene su reglamento de seguridad, el RECESATE 2013, que también da algunas condiciones de cómo se debe realizar los trabajos en locales donde haya presencia de atmósferas explosivas. La diferencia es que hasta ahora los organismos normativos, sean americanos, sean europeos o sean internacionales, todos generan documentos que son de carácter voluntario. Son recomendaciones de personas de mayor saber para personas de menor saber, supuestamente. Ya los documentos legales son obligatorios. Entonces, estos documentos legales muchas veces se nutren de la información generada por los especialistas técnicos a través de los organismos normativos. Entonces, utilizan parte de una norma, parte de otra, tratan de ser coherentes en todo lo que es su reglamentación. Pero recordemos que la diferencia es que estas instituciones generan documentos obligatorios y las otras generan documentos voluntarios. Cuando alguna norma técnica es parte de un documento legal, ahí es donde esa norma técnica pasa a ser obligatoria, pero en su formación ella no era obligatoria, ella era apenas voluntaria. En el caso de Chile, tenemos el Ministerio de Energía, que es uno de los que regula toda esa actividad, principalmente a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que son las autoridades de Chile. En principio, coloqué estos dos ejemplos de Perú y Chile porque son, supuestamente, deberían ser lo que mayor cantidad de participantes están presentes hoy con nosotros. Entonces, estos son documentos legales, esto es obligatorio. Esto no se discute técnicamente, esto se cumple, ¿correcto? Entonces, es la diferencia con respecto a los documentos. Siempre existe lo que se llama la resistencia al cambio. Las personas se oponen a la reglamentación, no quieren cumplirla, tratan de buscar argumentos para no atenderla porque en realidad molesta que haya cambios, porque las reglamentaciones se actualizan. Las reglamentaciones van cambiando de acuerdo a cómo van cambiando las normas técnicas. Las normas técnicas se revisan periódicamente, se revisan con una cierta vida útil, con una cierta periodicidad. Muchas de ellas en las normas internacionales son cada 5 años sale una revisión. Otras salen cada 3 años. Dependiendo cuál sea la norma, cuál sea el organismo normativo, esas normas técnicas se van actualizando. Y los reglamentos emitidos por gobiernos, por entidades gubernamentales, tratan de acompañar esos cambios porque obviamente las normas hacen con que un producto fabricado en mi país pueda ser comercializado en el mundo en la medida que esté normalizado, porque así atendería también no solamente las normas técnicas que se utilizan en ese país, sino también las reglamentaciones de ese país. Entonces, las normas en sí generan argumentos para que las autoridades puedan incluirla en reglamentos técnicos que después pasan a ser obligatorios de ser cumplidos. Y entonces no tiene ningún sentido la resistencia al cambio en esa reglamentación, porque de alguna forma precisamos de eso para armonizarnos con el mundo. Hoy en día es muy difícil encontrar un país que esté cerrado sus fronteras exclusivamente consumiendo lo que él produce y sin exportar o sin importar. Entonces, ese es el objetivo. Cuando nosotros tenemos generalmente cualquier proyecto, el proyecto está dividido en 3 etapas: la parte de proyecto, la parte de construcción y una parte de operación. En la parte de proyecto básico es cuando definimos la tecnología que vamos a utilizar.
¿sí? La definición es ahí donde se definen los peligros. De acuerdo a la tecnología son los peligros que pueden llegar a estar presentes. A partir de esos peligros viene el análisis de los riesgos necesarios para poder controlar esos peligros. El HAZOP es un análisis de riesgo de los más utilizados en este segmento de atmósferas explosivas, la parte de petróleo, y a partir de ese HAZOP se hace la clasificación de áreas. La clasificación de áreas es la ley de las atmósferas explosivas que va a determinar lo que debe ser cumplido, ¿sí? Y se termina, una vez que yo tengo la clasificación de áreas, puedo completar el proyecto con lo que se llama proyecto de detalle, porque hasta ese momento sabía que iba a ser necesario utilizar un motor eléctrico con una determinada potencia, un determinado torque, una determinada tensión, lo que sea. A partir de ahí es que yo le agrego, además, este motor eléctrico deberá ser seguro para trabajar en un área clasificada de tal forma, sea por divisiones o sea por zonas. Y ahí termina el proyecto, se terminó toda la definición y queda encerrada la fase del proyecto, empieza la fase de construcción. Ahí viene la compra de los equipos a partir de esas especificaciones. Ahí aparecen los certificados de conformidad de los equipos para trabajar en atmósfera explosiva, o sea, la certificación de una tercera parte que dice que aquel equipo es seguro para trabajar en una determinada área clasificada. Es una declaración y una responsabilidad por parte de un organismo de reconocido saber que no es ni el fabricante ni el usuario. Entonces, es lo que se llama certificado de tercera parte. Hay diferentes organismos de certificación en Estados Unidos, en Europa, organismos internacionales, y todos ellos son los que componen este universo de certificación. Después de la compra de los equipos viene obviamente el recibimiento del equipo. Cuando se recibe se inspecciona para ver si le está bien, si los documentos corresponden a ese equipo, y viene el montaje y la instalación. Y a continuación la inspección cuando se hace el final de obra, el comisionamiento, startup o como quieran llamarlo, antes de dar inicio a la operación de la instalación. Y en la tercera etapa de operación está la operación, el mantenimiento, la inspección periódica, la reparación, y en la reparación muchos temas vinculados a qué pasa con el certificado cuando yo rebobino un motor eléctrico o cuando abro un equipo. ¿Qué pasa? ¿El certificado continúa valiendo, no continúa valiendo, etcétera, etcétera? Después hay, en la etapa 15 que vemos ahí, auditorías internas, externas, fiscalizaciones de autoridades, fiscalizaciones de compañías de seguro, fiscalizaciones de la matriz, si es una multinacional que tiene muchas empresas. Entonces, todo esto compone las etapas diferentes de un proyecto que es como una cadena, como vemos aquí, una cadena. Una cadena donde todos estos 15 eslabones son importantes. Solamente que en estos eslabones encontramos el eslabón 7 de compra de equipos, que realmente es muy fácil de controlar a través de los certificados de conformidad, sabiendo cuáles son los organismos aprobados y, consecuentemente, guardando esos certificados. El único, y no en todos los países. Pero los demás, como ser la clasificación de área, ¿quién la hizo? Esa persona, ¿dónde aprendió? ¿Quién dice que sabe? Porque en muchos trabajos en el día a día de la industria se requiere que sea un ingeniero, que sea un arquitecto, que sea un médico, que sea un abogado. Cada uno tiene su especialidad, o un técnico de determinada tarea también. Pero, ¿y clasificación de área? Clasificación de área no se ve en ninguna universidad, no se ve en ningún curso técnico oficial. ¿Cómo es que yo puedo asegurar que esa persona sabe clasificar áreas si no tiene ningún título que me lo pueda demostrar? Y proyecto. ¿Y la gente que hace proyecto? ¿Dónde aprendió a hacer proyectos para instalaciones en atmósferas explosivas? Y las inspecciones, y el montaje, y la operación, y el mantenimiento, y la reparación. Son todas preguntas que uno se hace y uno ve que esta cadena tiene algunos eslabones que están agarrados con un hilito rojo, como ese, en donde decimos, es que la cadena de seguridad en atmósfera explosiva, como en toda cadena, la fuerza que la cadena tiene depende del eslabón más débil, no del más fuerte, del más débil. Va a resistir tanto cuanto soporte el eslabón más débil.
Y cuando uno mira todas esas actividades de clasificación de área, proyecto, inspección, instalación, mantenimiento, etcétera, etcétera, dice, me parece que tenemos algunos eslabones un poco débiles. Y esa es la preocupación general y hay que resolverlo de alguna forma. Esa es la gran pregunta que uno siempre pregunta. ¿Realmente las personas están calificadas para hacer lo que están haciendo? Porque estamos tratando de cuestiones de explosión. Consecuentemente, en situaciones de explosión puede haber pérdidas materiales, puede haber pérdidas humanas. Está llegando ahora la información de la explosión que ha habido en México, en Casacoaltos, y bueno, las consecuencias las veremos posiblemente mañana en las noticias que nos den. Entonces, ¿cuáles son las novedades normativas que tenemos? Vamos a ver cuáles son las novedades de la IEC, hacia dónde va ese mercado, cuáles son las novedades europeas, cuáles son las novedades americanas. Después vamos a ver cada país hacia dónde está yendo. La IEC emitió ahora en diciembre de 2020, pocos meses atrás, su nueva norma, su revisión, edición 3.0. O sea, antes se llamaba IEC 679 para la clasificación de áreas conteniendo gases y vapores. ¿Sí? Entonces, esta es la tercera edición ya, la 2020. Y eso va trayendo una necesidad de actualización de nuestras instalaciones. Y después está en una línea en donde la IEC fue convocada para tratar los gases tóxicos, que no son a veces inflamables o son inflamables en concentraciones muy elevadas donde ya la vida humana no existe. Entonces, como ser el tema del sulfídrico, H2S, sulfídrico, presente no solamente en todas las actividades petroleras de extracción de petróleo, sino también muchas veces en tratamientos de agua, porque tiene que ver con la descomposición orgánica, con la formación de azufre. Entonces, ahora la IEC comienza a trabajar en las normas vinculadas a la medición de gases tóxicos. Ya en el año 2019 editó la 62990-1, que es detectores de gas, requisitos de performance de los detectores de gases tóxicos. ¿Sí? Y ahora está previsto que la 62992, en su edición número 1, o sea, es la primera que se va a hacer, sobre la selección, instalación, uso y mantenimiento de esos detectores, previsto para ser publicada en mayo 2021. Y también la 3, que tiene que ver exactamente con los aparatos eléctricos para esa detección y medición de oxígeno, los requisitos de funcionamiento, de performance y los métodos de test. Esta está prevista ser publicada, la edición 1, o sea, la primera, abril 2022. O sea, las normas internacionales están yendo a camino de resolver una situación de ácido sulfídrico y otros gases tóxicos. Correcto, o sea, está entrando en una cuestión que no tiene que ver con la explosión, pero sí va a ser una ayuda muy importante para todo lo que es la presencia de esos gases tóxicos en los trabajos. Porque no había otra institución, no tiene nada que ver con la IEC, no tiene nada que ver con la electricidad esto. Pero lo que pasa es que fue llamada por la propia ISO, que por eso que aparece aquí IEC ISO, el símbolo de ISO, fue llamada para resolver esa situación y normalizar. Entonces, en estos grupos de estudio de normas de la IEC, obviamente son 160 países que participan y hay especialistas de todo tipo y bueno, vamos a resolver esa situación lo antes posible. Yo además participo de los comités normativos tanto en Brasil como en Argentina para la edición de normas vinculadas a atmósferas explosivas. ¿Qué otras novedades tenemos por parte de la IEC? Tenemos la 679-45, que tiene que ver con máquinas de ignición de combustión interna. ¿Correcto? Son sistemas de ignición de esas máquinas. Que es siempre la pregunta, es decir, tengo un compresor de gas, hay gas de por medio, pero es combustión interna, no es combustión externa. Bueno, esa norma se va a llamar
679-45, es una familia que está formada por 45 normas diferentes, y su edición 1 está prevista de ser publicada en mayo de 2022. Por ahora se viene discutiendo, reuniendo, analizando, y van a resolver la IEC esa cuestión, o sea, va a normalizar esa cuestión de cómo son los sistemas de ignición eléctrica en máquinas de combustión interna. Y otra tendencia es también hacer la norma IEC 679-44, también edición 1, en donde se trata exactamente de las competencias personales que son necesarias tener para trabajar en diferentes ambientes de atmósferas explosivas. Esta norma está prevista de ser publicada en abril 2022. Hacia ahí está yendo la IEC, las normas internacionales, y vamos a ver que todo el mundo está yendo hacia esas normas internacionales. Y esta norma, hablando de certificación de competencias personales, la ISEX OD 504, es el esquema ISEX para certificación de competencias personales para trabajar en atmósfera explosiva. Este sistema de certificación de competencias es lo equivalente a decir lo que va a valer, lo que las empresas van a pedir para que todos los profesionales que trabajen en esa área estén certificadas su competencia como que tienen conocimiento para trabajar en atmósfera explosiva. Entonces, este documento que viene ya desde el año 2014 y en realidad viene del año 2010, el sistema de certificación de competencias de la IEC. ¿Qué novedades ha habido en Europa? En Europa ha habido pocas novedades porque en Europa lo que existe es a partir del año 94 se hace conocer la directiva 94-9CE, en donde es relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. O sea, si vemos la historia, Europa comenzó el mercado común europeo en el año 80. Sin embargo, solamente en el año 94 es que consiguieron ponerse de acuerdo todos aquellos organismos europeos y países, ¿sí?, para decidir cómo van a ser las condiciones, los requisitos que los equipos tienen que tener para poder ser comercializados e instalados en Europa. Entonces aparecen estas directivas ATEX. Así se denominan, directivas ATEX propias del mercado. Eso en el año 94. Esta directiva después fue actualizada en el año 2014 para la directiva 2014-34, que también ya no es aproximación de las legislaciones, sino que es ya la armonización de las legislaciones. O sea, ya no es que tienen que estar cerca, tienen que estar coherentes todas, armonizadas plenamente. Y de la legislación de los Estados miembros en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es relativo a la legislación vigente en Europa al día de hoy. Está válida esta directiva para los equipos. Para los servicios, llamémosle servicios, lo que sea clasificación de áreas, instalación, inspección y todo lo que sea aplicación de servicios, en el año 99 editaron esta directiva, la 99-92C, relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas. ¿Correcto? Entonces, esos son las condiciones de protección a la salud. Obviamente, ahí es donde están los servicios vinculados a clasificación de área que veíamos ahí, lo que sería la inspección, el proyecto, la instalación y todas las cosas que veíamos en esa filmina. ¿Qué datos importantes tiene eso ahí? ¿Qué es lo que tenemos en esas directivas? Tenemos la declaración del fabricante. Para algunos equipos instalados en zona 2 no requieren ser certificados. Certificación de equipos mecánicos, no eléctricos. Correcto. Este es un tema muy importante. Las normas se están llevando no solamente a preocuparse por los equipos eléctricos como fuente de ignición, sino también los equipos mecánicos, porque pueden generar temperatura, puntos calientes y consecuentemente generar una condición de ignición. Certificación de equipos exclusivamente en organismos europeos para ser comercializados en Europa.
y la indicación de la persona responsable de la instalación X. Los europeos tienen esa cuestión. Toda instalación tiene que tener el nombre y apellido de una persona responsable, que es la que va a ir a hablar con el juez en el caso de que haya algún tipo de accidente. Entonces, las normas como son las españolas, las normas dicen, como ser la parte 19, publicada ahora en enero de 2021, reparación, revisión y reconstrucción de un equipo para trabajar en atmósferas explosivas. Todo lo que es cómo se repara un motor, cómo se debe reparar, toda la documentación. Esta norma es la versión oficial en español de la norma europea, que a su vez adopta la norma internacional. O sea, hoy en día las normas europeas adoptan las normas internacionales de la IEC. ¿Por qué? En base a la producción china, rusa, hindú, etcétera, etcétera, están dominando el mercado en general. Y después tenemos una novedad en Estados Unidos. Bueno, novedad. Existe un instituto que se llama ANSI, que es el instituto, es una organización sin fin de lucro que supervisa el desarrollo americano y determina cuáles son las normas que deben ser utilizadas en territorio americano. ANSI es miembro de la ISO y es miembro de la IEC también. Los americanos y las normas internacionales son bastante juntas y vienen de a poquito ampliando su influencia. ¿Cómo será que ANSI determinó exactamente que el grado de protección, que antiguamente nuevamente aparecía como NEMA, NEMA es la National Electrical Manufacturing Association, ahora ANSI determina que los grados de protección serán utilizados con la norma IEC 60524 ya a partir del año 2004. ¿Sí? O sea, los americanos de la ANSI ya utilizan la norma IEC y los equipos pasan a marcarse de esa forma. Hay normas nuevas de la NFPA, la 30A, la 30, todas 2021 ya, publicadas, así como podemos encontrar la 91 sobre sistemas de exhaustón de vapores, la 497 para clasificación de área de gases y vapores, también 2021, ya fue publicada también la 496 sobre sistemas presurizados. Hay un montón de normas nuevas y principalmente la NFPA 70, el Código Eléctrico Nacional del año 2020, que ya en su característica del artículo 505 trae lo que se llama el concepto de Equipment Protection Level, nivel de protección de los equipos. Esto viene desde de la IEC del año 2008 y solamente ahora el Código Eléctrico Nacional en esta edición 2020, el Código Eléctrico Nacional americano se publica cada 3 años. Esta es la revisión 2020, habrá una revisión 2023, otra 2026, y así vamos actualizando todas nuestras cosas. Pero incorpora el concepto de nivel de protección de los equipos, tanto para la clasificación de áreas como para la marcación de los equipos. Después está la norma 78 sobre inspecciones eléctricas, pero no habla específicamente de las instalaciones en atmósfera explosiva. Y la guía 921 para investigaciones de fuego y explosión, que es así, 2021, es muy, muy importante conocerla para analizar los accidentes. Después, en el año 2020, también sale la norma UL 121203, que trata de un tema muy claro, que es la parte de los equipos portátiles electrónicos que no son certificados, ¿sí? Sean celulares, linternas, radiocomunicación, etcétera, etcétera. Y ahí se discutió en esa norma UL 121203. Se publica en el año 2020 y la tenemos ahora ya disponible para poder saber y utilizarla inclusive. Y hay una nueva propuesta de la IEC exactamente en base a eso, y que dice, este documento es baseado en la UL 121203. Ahora, esta de la IEC es al revés. La IEC es que está siguiendo algunos conceptos de la norma UL. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que a veces una norma va adaptándose a un concepto americano, una norma americana va adaptándose a un concepto internacional, y la verdad es única. Las normas no son tan diferentes una de la otra. ¿Sí? Y bueno, después tenemos esa norma que el objetivo es desarrollar un documento de orientación para uso de equipos electrónicos portátiles donde no se dispone de equipos certificados. ¿Cómo hacer? Eso es la solución. Propósito y justificativa. Desde el año 2011 Estados Unidos publicó un documento, abordó ese tema, lo discutió y tal. Y después la UL comienza con los equipos no eléctricos. Ahora, yo también hago parte de los comités técnicos de elaboración de normas de la UL y entonces recibo las informaciones de cómo está eso.
La UL 879-36, que trata exactamente de los No Electrical Equipment for Explosive Atmosphere, y el número es UL 879-36 porque es base exactamente de la IEC. Y la 879-37 también son la seguridad de atmósfera explosiva de equipos no eléctricos. Y estamos con el no eléctrico y el no eléctrico. Todavía ustedes posiblemente no tienen conocimiento de eso. ¿Qué hay de bueno en todo esto? Las normas americanas, la investigación de accidentes, es fundamental, la NFPA 921, y los trabajos en segmentos específicos. Los americanos de la NFPA son de decir, para trabajar en tal ambiente, usar esta norma, para trabajar en tal ambiente, usar aquella norma. Ya las normas internacionales son un poquito más abiertas, pero incorporan algunos temas como equipos no eléctricos, mantenimiento en atmósferas explosivas, inspección en locales con atmósfera explosiva y certificación de competencias personales. Estos son temas que las normas internacionales son exclusivas, tienen y todavía los americanos no la tienen. Correcto. Pero es lo que hace a dónde va. Los documentos legales, y aquí traigo un ejemplo del Diario Oficial de República de Chile, publicado ahora, en enero de 2021, en donde coloca pliegos técnicos normativos del reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de electricidad. Y en ese pliego número 12, en particular, trata de las instalaciones en ambientes explosivos, decreto con fuerza de ley y todo lo demás. En el alcance y campo de aplicación, dice que aplica a las instalaciones de consumo emplazadas en sectores o recintos en los que existe riesgo de explosión o de incendio debido a la presencia de gases y vapores inflamables, líquidos inflamables, polvos combustibles, fibras o partículas inflamables. Este es el primer documento legal que Chile trata sobre polvos combustibles. Polvos combustibles originados por movimentación de azúcar, por movimiento de harina de trigo, todo lo que es el movimiento de madera, serrín y diferentes partículas sólidas están como ahora parte del documento legal. Y en las referencias normativas, por primera vez comienza a incorporar las normas en español base de la IEC, de la familia 679. Entonces, en las referencias normativas son 55, de las cuales creo que 40 y pico de normas son de la 679, no, 54 normas son de la 679. O sea, hay una tendencia de Chile hacia tratar las normas internacionales y que sus productos sean adecuados al mercado internacional. ¿Qué quieren las compañías de seguro? Quieren inspecciones. Fíjense, la Total como ser hizo un trabajo de una especificación de inspección por terceras partes de seguridad en atmósfera explosiva, año 2020, no aparece aquí, pero dice, el contratista solicitará e incluirá en el inventario X todos los equipos portátiles de uso regular en las instalaciones. O sea, comienza a preocuparse por los equipos portátiles, no solamente los equipos fijos, sino también quiere que las inspecciones se hagan sobre los equipos portátiles, sobre las linternas, detectores de presencia de gas, equipos de comunicación, tablets, etcétera, etcétera. Y además dice, el personal del contratista debe estar certificado por IEC en relación a las competencias personales para atmósfera explosiva. O sea, esto ya viene a ser un requisito del mercado. Bien, de esto podríamos hablar un montón de cosas. Ahí tenemos cómo ser. Les recomiendo. Esta es una de las direcciones más importantes, csb.org. Ahí ustedes van a encontrar, CSB es una agencia federal americana que investiga los accidentes y consecuentemente puede dar mucha información. Tiene muchos casos e inclusive algunas filmaciones en español también. La revista de la NFPA, el periódico en español, que lo pueden accesar gratuitamente en ese sitio, así como una biblioteca con más de 20 años de publicaciones que se encuentra en este sitio. Revistas especializadas como Hazardex, que es inglesa, que lo encuentran en este sitio. La otra publicación especializada en atmósfera explosiva es la HES, que la encuentran exactamente en este sitio, hasem.com. Después tienen libros, el libro del
ingeniero Oscar Covelli de Argentina, Manual de Instalaciones Eléctricas en Áreas Clasificadas, o el libro aquí en portugués de Robert Val Bulgarelli sobre atmósferas explosivas. Son los dos más recomendados, uno en portugués, otro en castellano. Les recomiendo este evento que va a suceder del 4 al 6 de mayo ahora, organizado por la FIRA Barcelona. Es un evento donde va a haber presentaciones de personas muy importantes y cualquier cosa pueden solicitar información. Y principalmente este curso que vamos a hacer con Engine Zone ahora del 11 al 14 de mayo, en donde en 16 horas académicas con la modalidad virtual vamos a poder tratar específicamente desde la clasificación del área hasta la inspección de una instalación en atmósfera explosiva. ¿Correcto? O sea, tienen libros, tienen revistas, tienen sites de consulta, muchos de ellos gratuitos, tienen también eventos como este del Congreso de Barcelona, del 4 al 6 de mayo, tienen cursos como este que Engine Zone está organizando para el 11 al 14 de mayo, y lo único que falta es saber si tienen dudas. Sí, ingeniero, lo primero que nada agradecerle por su presentación. Vamos a dar inicio a lo que es la rueda de preguntas. Tenemos una pregunta de un participante. Dice que busca software para uso de atmósferas explosivas. También comenta que la empresa DNV tiene algo interesante. ¿Quiere su opinión o indicación que le pueda sugerir a este participante? Repíteme la primera parte de la que no la escuché bien. Sí, está buscando un software para uso en atmósferas explosivas. La Ah, empresa DNV tiene algo interesante. Dice si tiene alguna indicación que le pueda sugerir. bueno, depende para cuál actividad sea. Hay software para inspección, hay software para proyecto, hay software, creo que por lo que dice de DNB, se hace referencia a un software que se llama FAST, que tiene que ver con la salida de los gases y se utiliza como complementación de la clasificación de áreas. ¿Sería eso? Muy bien, vamos a hacerle llegar la respuesta al participante. Correcto. Tenemos otra consulta de David Chalco que nos dice, ¿dónde nacen dónde nacen los que eslabones? ¿Es de algún estándar? ¿Dónde nacen los eslabones? ¿Dónde nacen los eslabones? Exacto. Y si es de algún estándar o No, no, alguna no. norma. Es fruto de 35 años de trabajo en atmósfera explosiva. El objetivo de esa presentación con los eslabones y la cadena, bueno, todos sabemos lo que es una cadena, porque lo que quiere decir es lo siguiente: si yo tengo el área clasificada en forma equivocada, por más que yo haga un proyecto perfecto y haga una instalación perfecta, el riesgo de explosión existe. Entonces es una cadena, solamente que es una cadena donde hay eslabones más importantes en esa secuencia. El más importante es la clasificación de áreas. Porque si la clasificación de áreas está equivocada, no sirve de ninguna manera que hagan un proyecto perfecto, una instalación perfecta, una compra perfecta y una inspección perfecta. Porque van a tener problemas porque la clasificación estaba equivocada. Entonces, es una cosa entrelazada a la otra. Igualmente, si la clasificación de área está bien hecha, pero el proyecto está mal hecho, entonces también la instalación tiene riesgo. Entonces, por eso es que yo digo que son eslabones que tienen que ver uno con el otro. Pero los eslabones tienen que tener todos fuerza, tienen que ser firmes. No sirve tener un eslabón fuerte y estar continuamente atrás de que no, el equipo deberá ser certificado y tiene que tener certificado de conformidad, bla, bla. Y el resto, se olvidaron del resto. ¿De qué sirve que el equipo sea certificado si está mal clasificado el área? ¿Correcto? Muy bien, si hemos dado respuesta a la pregunta del participante, por favor nos lo deja a través del chat. Tenemos otra consulta de Carlos Peralta. Dice, buenas noches. Una consulta. Para el manejo de gas cloro, ¿alguna norma del ISE? Ajá. El cloro específicamente no. Para el cloro no. No desde el punto de vista de atmósfera explosiva, sino no conozco todas las normas que la IEC tiene, pero vinculados a atmósfera explosiva no hay ninguna específica para cloro.
Muy bien, continuando Esa es con la las preguntas. característica de las normas IEC. Las normas IEC son más genéricas. Lo que decíamos con respecto a las normas NFPA. Las normas NFPA son específicas y dice riesgo de explosión en ambiente donde hay madera, riesgo de explosión en el ambiente donde hay alimentos. Correcto. Entonces, la NFPA tiene esa característica de hacer cosas específicas para diferentes mercados. Puede ser que NFPA tenga alguna norma específica para cloro, no la conozco bien. Pero la IEC no tiene normas específicas, son normas generales. Muy bien, continuando con las preguntas, tenemos una pregunta de un asistente anónimo. Consulta, ¿cómo gestiona el riesgo de una atmósfera explosiva? ¿Las medidas preventivas que recomienda? ¿Qué medidas preventivas recomienda? Bueno, las medidas preventivas en el caso de atmósfera explosiva de gases y vapores es evitar las fugas. ¿Sí? O sea, el mantenimiento, 80% de las fugas son en bridas, son por las juntas en las bridas. Entonces, el mantenimiento es lo que consigue hacer que eso no suceda. Buena selección de las juntas de una brida. Es increíble, ¿no? Pero muchas empresas no utilizan la junta correcta, utilizan la junta que tienen en el almacén. Y eso hace con que se deteriore con mayor facilidad o que tenga pérdidas continuas por no tener una buena selección de la junta que se ha utilizado en esa brida. Entonces, el mantenimiento es la esencia de toda la seguridad. Muy bien, tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuáles son las diferencias entre EX Compex y la certificación personal UL? EX Compex, ¿sí? Sí, es EX Compex. Bien, Compex es el sistema de competencia X creado por los británicos en la época del accidente de la plataforma Piper Alpha. Año 1988 tuve un accidente, perdieron 167 tripulantes y entonces obligaron a hacer una certificación de competencias. Esa certificación de competencias se considera obligatoria para embarcar en cualquier plataforma del Mar del Norte. Ella fue hecha a través de un accidente de una plataforma, por lo tanto tiene características muy particulares específicas del área offshore. O sea, la certificación COMPEX, que se certifica normalmente instalación e inspección de electricidad e instrumentación, tiene un segmento que tiene que ver con la característica offshore del Mar del Norte. Por lo tanto, son instalaciones donde hay bandejas o charolas, como llaman los mexicanos, con cables armados. No se utiliza la técnica de electroductos con conductores por dentro. Y además que son la mayoría de los temas de gases y vapores, ¿sí? Porque es la característica propia de una plataforma. El sistema internacional, UL en Estados Unidos no tiene sistema de certificación propio, entonces utiliza el sistema internacional de la IEC. El sistema internacional de la IEC, que nació después de COMPEX, complementa todos los otros temas que COMPEX no ve. Entonces, cuando hace una prueba de certificación UL, que en realidad es el sistema ISX, hecho por UL, como puede ser hecho por cualquier otro organismo internacional de certificación acreditado por la IEC, incluye no solamente la instalación de bandejas con cables, sino también electroductos, unidades selladoras, no solamente la parte de gases y vapores, sino también la parte de polvos combustibles, va hasta 35 kilovolt de instalaciones para atmósfera explosiva y es mucho más completo. Yo me certifiqué por COMPEX en el año 2006 y por ISX en el año 2018. ¿Sí? Conozco bien los sistemas de certificación de ambos tipos e inclusive hoy en día estoy preparando personas en México para la certificación que será hecha ahora el 30 de julio, si Dios quiere y la pandemia nos deja. Muy
Bien, vamos a pasar a la última pregunta del talk de hoy. Y esta es de William Asensio. Nos dice, ¿en qué parte del IEC indica las protecciones de puestas a tierra de estructuras y motores en ambientes explosivos? Bien. El tema de puestas a tierra tiene normas específicas generales de puesta a tierra, no es diferente. La puesta a tierra no es diferente de la puesta a tierra de una instalación eléctrica en área no clasificada. Es exactamente los mismos requisitos, los mismos objetivos. Hay puestas a tierra que son para protección del operador ante un choque eléctrico. Hay puestas a tierra que son con relación a sistema de protección de descargas atmosféricas, los pararrayos y compañías. Eso tiene normas específicas generales, no son propias de atmósfera explosiva. La única puesta a tierra que tiene que ver específicamente con atmósfera explosiva es la puesta a tierra de los sistemas intrínsecamente seguros, que son mucho más rigurosos. Se requiere, ejemplo, que como máximo tenga 1 ohm entre un punto de una barrera y el punto de referencia de la instalación. 1 ohm es muy poca resistencia, y consecuentemente eso es necesario para evitar las influencias propias de los campos magnéticos, denominados generalmente en instrumentación como interferencias. Entonces, esa parte que está específicamente en la norma 679.11 de equipos y 679.25 de instalaciones intrínsecamente seguras. La 11 es de equipos intrínsecamente seguros y la 25 es de instalaciones intrínsecamente seguras. Esas dos normas trata de la puesta a tierra de los sistemas intrínsecamente seguros. Las otras puestas a tierra tienen que ver ya con las normas generales de la IEC, que no son específicas para atmósfera explosiva. Muy bien. Con esto estaremos Solamente para dando... complementar, el tema de puesta a tierra fue tratado porque la puesta a tierra defectuosa puede ser una fuente de ignición, así como también puede ser un sistema de protección de descargas atmosféricas de pararrayos con algún defecto, como puede ser también la formación de cargas estáticas por el atrito entre dos elementos que sean aislantes o aislados. ¿Correcto? Son los tres elementos que uno siempre inspecciona, pero no los inspecciona por el puesta a tierra en sí, sino lo inspecciona para que no se transformen en fuentes de ignición. Pero lo inspecciona como puesta a tierra o lo inspecciona como sistema de descargas atmosféricas. No necesariamente no existe en la norma algo específico para atmósfera explosiva. No, tiene que estar bien hecho en ese ambiente, como tiene que estar bien hecho fuera del área clasificada. Muy bien, ingeniero. Entonces, con esto estaríamos dando por finalizada la rueda de preguntas. Queremos agradecer a los asistentes su participación del día de hoy y también comentarles que este talk ha sido grabado para que lo puedan volver a ver, y esta grabación estará disponible en un plazo de 72 horas y lo podrán visualizar en nuestro campus online. Aquellos participantes que se hayan quedado con sus preguntas sin respuestas, vamos a colocarlas o subirlas en nuestro campus online. El instructor estará dando respuestas a través de ahí. También quiero comentarles que del 11 al 14 de mayo, como ya lo mencionó el ingeniero, se estará dictando el curso SAT Atmósferas Explosivas, énfasis en gases y vapores en modalidad Streamson. Para mayor información pueden solicitarla al siguiente correo: info@enginson.org. Muy bien, que tengan muy buenas tardes a todos. Ingeniero, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.